Estudiantes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la guía de trabajo número 3 que corresponde a esta semana. Para esta hoja de trabajo es muy sencilla, es seguir viendo la parte de tabla para graficar, límite aparente, límite real, promedio, frecuencia, frecuencia acumulada. Y vamos a ver esta nueva columna que es el promedio multiplicada por la frecuencia. En este caso es f sub i, este caso es x sub i, y ahí nos vamos a dar cuenta que nos están dando unos datos. Entonces, para iniciar esta tabla, nos podemos dar cuenta, en este ejemplo, acá me aparece 121 datos. Recordemos que al sumar la columna de frecuencias me va a dar el total de datos. Al total de datos son 121. De ahí yo puedo obtener el valor de k, 1 más 3.3, el valor 1 más 3.3 logaritmo de el número total de datos, en este caso 121. Si yo lo realizo me da 8. Y luego este sería el dato mayor, este sería el dato menor y opero. Estos datos ya los tienen ustedes en su hoja de trabajo. Ahora bien, ¿cómo inicio? Recordemos que el límite aparente es igual a sacar al intervalo. El intervalo inicia con el número menor. ¿Quién es el número menor? 35. Entonces coloco 35 y seguidamente la amplitud es 11. Entonces hacemos un conteo de 35 y seguidamente, pero también lo podemos hacer en Excel. En este caso sería los 35 que tengo acá más 10. ¿Por qué más 10? Porque el número 11 sería ese número, el 35. Repito, este número más 10. ¿Por qué más 10? Porque la amplitud es 11 y yo ya estoy contando 10 números más este número 35, ya son 11 números. El siguiente número sería el 46, para no escribirlo, sería este número más 1. Y tengo el 46. Y así yo puedo arrastrar toda mi fórmula. Y de aquí, de igual manera, al hacer eso, yo puedo completar mi tabla. En este caso, me dio el dato mayor 122. Aquí también, recordemos que también puede pasarse no mayor a la amplitud. Límite real es igual a este lado el límite aparente menos 0.5 y obtengo yo todos esos datos. De igual manera sería este lado de la columna más 0.5. Lo puedo operar y así tengo yo mis límites reales. El promedio, recordemos que el promedio es igual, agregamos paréntesis porque voy a hacer una suma, esto más esto, mero que asumo y luego lo divido dentro de 2 y me da el promedio. Nos damos cuenta, ahí tenemos el promedio. La frecuencia, el primero lo copio y luego el segundo sería esto más la frecuencia absoluta. En este caso, esto más esto me da esto, y entonces seguidamente yo puedo copiar esta fórmula que coloqué acá. Si se dan cuenta, el 121 sería el dato mayor. Ahora, se dan cuenta, la nueva columna es x sub i multiplicada por frecuencia. En este caso es fi, que sería la frecuencia. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría una multiplicación del promedio por la frecuencia. Al hacer esto, yo puedo arrastrar toda la fórmula y tengo ya estos valores. Bueno, ustedes en el grupo, yo tengo acá los diferentes grados, diferentes secciones.
voy a decir dónde están esos datos. Entonces voy a elegir este grupo, se van a archivo y ahí en archivo les va a aparecer un documento que se llama cómo calcular la media y la mediana. Ese documento es muy importante y este nos va a servir en esta parte donde tenemos las fórmulas. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la media aritmética? Si se dan cuenta, dice para calcular la media aritmética para datos agrupados. Recordemos que aquí estamos agrupando datos, ¿sí? Cuando agrupamos datos es cuando hacemos intervalos y cuando son datos no agrupados simplemente sacamos frecuencias. En este caso estamos sacando datos agrupados. Entonces, para la media es x con un guión arriba es igual a la sumatoria de la multiplicación del promedio por la frecuencia dividido la sumatoria de la frecuencia. Muy bien, ¿cómo lo puedo hacer yo en Excel? Entonces, yo le voy a colocar X, así lo denomina, que es la sumatoria de la multiplicación, o sea, todo esto yo lo debo de sumar. Si yo sumo todo esto, acá me va a dar esa sumatoria. Si se dan cuenta, aquí tengo la fórmula, igual suma. Igual ustedes pueden hacerlo con su calculadora. Entonces, es la sumatoria de todo eso. Entonces yo voy a colocar acá este resultado dividido. Voy a colocar dividido. Ahora sí, dividido. La sumatoria de la frecuencia. ¿Quién es la sumatoria de la frecuencia? Este valor. Entonces, yo voy a colocar este valor. Entonces, ahí ya tenemos estos dos valores. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues sencillamente, yo voy a colocar igual acá. Igual. Este resultado dividido este resultado. Y me da 80.54. ¿Qué significa ese 80.54? Acá no lo explican, donde es una medida matemática o un número individual que representa razonablemente el comportamiento de todos los datos. O sea que esta sería la media aritmética, representada por una X con un guión arriba. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener la siguiente? Acá nos dan la información y nosotros debemos de calcular la mediana. Para datos no agrupados solo hay dos pasos, acá los podemos ver. Y para datos agrupados sí hay que tener en cuenta estos pasos muy importantes. Y vamos a comenzar. Entonces dice, para datos agrupados primero se calcula la clase de la mediana. La clase de la mediana, la cual corresponde a la clase cuya frecuencia acumulada es mayor o igual a n dividido 2. N dividido 2. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo debo de calcular la clase de la mediana, la cual corresponde a la clase cuya frecuencia, que dice frecuencia acumulada, es mayor o igual a n dividido 2. Entonces, n dividido 2, ¿cuánto será? Entonces el valor es 121. El número total de datos es 121 dividido 2, me da 60.5. En la frecuencia acumulada, ¿quién es mayor a 60.5? A 60.5. Nos damos cuenta acá.
el primer dato, es mayor. Entonces, este es el dato mayor, lo buscamos de arriba hacia abajo, el primer dato que encontremos que sea mayor o igual a 60.5. Entonces voy a eliminar este valor 60.5. Entonces voy a colocar acá clase de la mediana. Clase de la mediana es igual a esto. Recordemos que la clase es todo esto. Tenemos acá. La voy a marcar. Entonces ya tengo clase de la mediana. Bueno. Luego, como paso número 2, tengo en la clase de la mediana se aplica la siguiente fórmula. ME es igual a LME. ¿Qué significa LME? Límite real inferior de la clase de la mediana. Entonces yo voy a colocar acá LME es igual. ¿A qué es igual a? Dice límite real. Voy a los límites reales. Límite real inferior. Voy a este lado inferior de la clase de la mediana. ¿Quién es la clase de la mediana? Esta línea que está acá, el color que había seleccionado. Toda esta clase, toda esta fila es la clase. Entonces, ¿quién es LME? Es este valor. Muy bien. Continúo. N dividido 2. ¿Quién es N dividido 2? Voy a colocar acá N dividido 2 es igual. Y lo vamos a colocar. ¿Quién es N? Número total de datos dividido 2. Ahí está, ahí lo tengo. Luego me dice frecuencia acumulada, es una F mayúscula, dice frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. ¿Quién es la clase de la mediana? Esta. ¿Quién es la clase anterior a la mediana? Esta. La frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. Entonces, ¿quién es esa F mayúscula? Es la frecuencia acumulada que está arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién sería? Este 54 que tenemos acá. Muy bien. Luego tenemos FME. Frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Frecuencia absoluta de la clase de la mediana. ¿Quién es la clase de la mediana? Es todo esto. ¿Quién es la frecuencia? S17. Entonces la frecuencia absoluta es este 17 que tenemos acá. Y la amplitud la voy a colocar. La amplitud es 11. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí tenemos esos datos. Muy bien. Ahora es de aplicar la fórmula. Y lo voy a hacer de la manera que está ahí. ME es igual. Entonces, hay que tener cuidado cuando utilicemos Excel para colocar las fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos la fórmula LME, ya la tenemos. N dividido 2 ya lo tenemos. Frecuencia acumulada ya lo tenemos. Recordemos que la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, FME igual, y la amplitud igual.
ya lo tenemos. Bueno, al tener ya esos datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la fórmula. En Excel hay que tener cuidado, como lo había dicho, y la fórmula sería igual LME, que es LME este valor, más, acá hay varias operaciones dentro de un paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paréntesis y luego paréntesis lo que está arriba, que sería n dividido 2 menos frecuencia acumulada, eso es lo que está arriba, dividido lo que está abajo. ¿Estamos? Y cierro todo ese paréntesis, todo el paréntesis que tenemos ahí es el grande. Si se dan cuenta, esos paréntesis que están en color negro es el paréntesis grande que aparece en la fórmula. Los paréntesis que están de color rojo, este sería la operación de arriba, este sería la operación de abajo. Todo eso multiplicado por la amplitud. Y ahí estamos. Bueno. Ahí me está diciendo que faltan unos valores. Entonces, adentro de esta fórmula, ¿quién va? Recordemos, arriba va n dividido 2, que sería esto, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, que sería esta. Muy bien. Ya terminamos con lo de arriba, ahora voy con lo de abajo, que sería FME, frecuencia absoluta de la clase de la mediana. ¿Quién es? Este valor. Y ahí ya completamos todos los datos y le puedo dar Enter. Si se dan cuenta, voy a aplicar la fórmula otra vez. Repito, límite real inferior de la clase de la mediana. ¿Quién es la clase de la mediana? Todo esto. ¿Quién es el límite? ¿Quién es el límite real? Límite real inferior sería este valor, 78. Y acá lo tenemos. N dividido 2, 121 dividido 2, acá está. Frecuencia, acá está. Esta F es FME. Así es como aparece FME y la amplitud. Muy bien. Entonces, esto más, recordemos, el paréntesis negro es todo. Esto es lo de arriba, dividido lo de abajo, multiplicado por la amplitud. Esto sería la mediana. Y esto sería la media. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sería todo para calcular. Entonces yo acá puedo colocar media, media y mediana. Entonces la media es igual a este valor y la mediana es igual a este valor. Lo podemos hacer en Excel, pero siempre recordando que lo debemos trasladar al cuaderno. Si se les hace más fácil hacerlo a mano, lo pueden hacer a mano. Ya más adelante vamos a ver ya cantidades de datos mayores a 100, 200, 300, 500 datos y cómo sacar la frecuencia en Excel, cómo sacar, en este caso ya vamos a tener un poco más de práctica y solo vamos a ir llenando los espacios tal y como fue esta tarea. Eso sería todo. Espero tengan una buena semana y éxitos para ustedes y espero verlos pronto.